versículo 7, dice el salmista: ¿a dónde miré tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, a una noche resplandecerá alrededor de mí, a unas tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y hermano, en el día a día uno tiene dificultades, tiene problemas, tiene crisis, tiene momentos de dificultad. Yo contaba que el día viernes, que el día jueves me hicieron un examen, y a mí me han contado de tantas cosas, de que eso era doloroso, que era terrible, y la verdad, hermano, que yo no sentí nada. Yo solo vi a la enfermera que puso una medicina en el suero, y cuando desperté, me desperté porque empecé a roncar. Yo no sentí nada, hermano. Entonces, pero el miedo, las dificultades que uno siente, las cosas que pasan en nuestra vida, muchas veces nos provocan crisis en nosotros, y muchas veces tratamos hay diferentes actitudes que uno tiene cuando hay problemas en nuestra vida, y una de las cosas que a veces hacemos como seres humanos es tratar de enfrentar los problemas por nosotros mismos. A veces yo a veces veo personas en crisis y les pregunto: ¿cómo está? Y la gente me dice: no estoy bien. A veces dan esa idea de que todo está bien porque, bueno, nos han convencido que el creyente no puede pasar por crisis, que el creyente no puede pasar por problemas. Pero hermano, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendrán aflicción. O sea, el Señor lo dijo, todos vamos a pasar problemas, pero a veces negamos. El negar que hay problemas, eso no soluciona las cosas, hermano. Yo no se lo ha pasado, a veces a mí me ha tocado pasar vergüenza porque voy a alguna casa y me da pena cuando la gente me dice: pastor, ¿quiere comer? Yo le digo no, y de pronto la tripa empieza a hacer ruido y me descubre. Entonces a veces uno niega que tiene necesidad. A veces también ignoramos la situación que estamos pasando. Hay gente que dice: no está pasando nada, tranquilo, todo está bien. Pero ignorar que hay un problema, eso no arregla las cosas. Lo único que hace es simplemente dejar que el problema siga y siga. Y otra actitud que tenemos cuando hay problemas es huir de los problemas. Y eso, hermano, no tiene que ver nada con la espiritualidad. Una persona puede ser muy entregada a Dios, puede ser una persona que tenga una fe fuerte en Dios, pero en un momento de crisis puede tomar la actitud de huir. Hemos visto pastores cayendo en depresión, hermano. Esta semana tuvimos reunión de pastores y a mí me tocó predicar el tema, y el tema era el agotamiento y cómo evitarlo. Y cuando empezamos a hablar cada uno de qué nos agotamos, realmente la lista es interminable, hermano. Unos nos agotamos porque a veces queremos hacer todo en iglesia, queremos estar metidos en todos los ministerios. Otros nos cansamos porque es una lucha con la familia, con los hijos, con la esposa. Cada pastor tiene sus crisis. Hay situaciones, hay una hermana que decía: mi esposo, pastor, dice, se le está cayendo el pelo por la crisis que hay en la iglesia. El otro dice: mi esposo, la diabetes se le ha ido por las nubes porque la presión es tan fuerte. Entonces a veces lo más fácil es tirar la toalla, decir: me voy del ministerio y dejo las cosas y mejor voy a hacer otra cosa en mi vida. Entonces cualquier persona, sin importar la situación espiritual que tenga, puede en un momento tener la situación de huir. Por ejemplo, Jonás huyó de Dios. Cuando Dios le dio a Jonás la orden de ir y predicar el evangelio en Nínive, Jonás salió huyendo porque no estaba de acuerdo con Dios. Elías huyó cuando supo que Jezabel lo quería matar. Y uno pregunta: ¿cómo Elías, después de haber visto 400 profetas siendo vencidos por Dios, salió huyendo por una mujer que lo amenazó? Hermano, hay cuestiones en la vida del ser humano que uno no entiende. Y el salmista en este salmo precisamente nos va describiendo cómo a veces en nuestra vida luchamos con esa situación de pensar que Dios realmente nos interesa en nosotros. Pero ahí en el versículo 7 hace una serie de preguntas. La primera pregunta que dice: ¿a dónde miré tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Hermano, no importa dónde vayamos, Dios siempre va a estar ahí. Y el salmista quiere que entendamos que a veces Dios es un Dios tan grande y tan bueno con nosotros, que Dios no solamente quiere, sino también puede ayudarnos. Hay personas, hermano, a veces podemos estar rodeados de personas en medio de una crisis, y hay personas que literalmente quieren ayudarnos, pero a veces no nos ayudan porque no pueden. Hay gente que no nos ayuda porque no sabe realmente lo que estamos pasando. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos que mi esposa me dice: ¿qué tienes? Y la verdad es que yo no sé ni yo qué tengo. O sea, sé que ando mal
que ando sin ánimo de hacer cosas, pero si usted me pregunta qué tengo, no sé. Entonces a veces el ser humano se siente así, se siente sin ganas de hacer nada. A veces la gente quiere ayudarnos pero no puede, porque a veces aunque nos dicen, y a mí me ha pasado eso, que uno le dice a la gente, sí, quiero ayudarte, pero al final de cuentas es solo palabras. La gente no te quiere ayudar. No sé cuándo le ha pasado a usted que yo le digo a la gente, cuando me cuentan un problema, voy a orar por usted y después me olvido orar. Solo a mí me pasa eso. Entonces, a veces no es que no querramos ayudar, hermano. A veces es que se nos olvida o estamos metidos en nuestros propios problemas. Entonces, Dios en su sabiduría quiere que entendamos que no importa la situación que estemos pasando, Dios siempre va a estar ahí. En el versículo 8, dice el salmista, si subiera a los cielos, si me fuera allá en las estrellas, no solamente hablando del cielo como tal donde está Dios, sino que si me fuera en un cohete, allá hasta el planeta Marte o a la luna, donde fuera, aún allí está Dios. Y si en el Seol, si me fuera incluso al cementerio, si decidiera que me enterraran en un mausoleo, en una tumba, y me metieran ahí todavía vivo, todavía ahí en ese lugar, Dios está. Es decir, no hay lugar donde yo me pueda escapar, hermano. No hay lugar donde Dios realmente no tenga interés de ayudarnos. No importa la situación que estemos pasando en nuestra vida, Dios siempre va a estar ahí. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Porque, hermano, a veces cuando usted y yo como seres humanos, como creyentes, tratamos de funcionar con lo que yo siento, hay un problema. Porque a veces yo no siento a Dios cerca, pero la Biblia me dice que Dios siempre va a estar ahí conmigo, no importa lo que esté pasando. Y en Jeremías capítulo 23, versículo 23 y versículo 24, Jeremías 23 dice la pregunta que hace Dios. Léalo conmigo, por favor. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Es decir, Dios está ahí conmigo si lo siento. No, hermanos, a veces nosotros no sentimos a Dios, pero Dios sigue estando ahí. En versículo 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Cuando estamos en esa crisis, hermano, que nadie nos entiende, Dios sigue estando ahí. Aunque me sienta que ya no tengo fuerzas, aunque me sienta que ya la única solución para mi situación es quitarme la vida, aunque yo sienta que no hay ninguna solución posible humana, dice la Biblia, Dios sigue estando allí porque Dios es un Dios que está cerca con nosotros en todo momento. Versículo 9. Si tomare las alas del alba, es decir, si me fuera allá bien lejos, a la China, si me fuera al otro lado del mundo, no importa a qué parte me vaya, no importa a qué lugar yo me vaya a esconder, dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allá donde no hay nada, allá a lo mejor donde no llega el internet, allá donde no hay comunicación, si me fuera aún a la montaña más alta, aún ahí sigue estando Dios. A veces como seres humanos pasamos crisis en nuestra vida y pensamos que a Dios no le interesa lo que estamos pasando. Porque a veces nos han convencido de que yo tengo que sentir algo. A Dios no se le siente, hermano. A Dios se le cree de que Él ha prometido estar con nosotros a cada momento. Y dice el Señor, aunque yo me vaya lejos, aunque yo me vaya muy alto, aunque yo me vaya muy abajo, aunque me aleje de toda la gente, dice la palabra en el versículo 10, aún ahí me guiará tu mano. A pesar de que yo trate de huir de los problemas, a pesar de que yo trate de alejarme de Dios, Dios siempre va a estar ahí conmigo a cada momento. En el Salmo 73, versículo 21, a veces la amargura es tan fuerte en nuestra vida, hermano, que pensamos que ya no hay ninguna solución. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Yo me recuerdo hace muchos años, allá por el año, ¿qué sería? 95. Creo que fue en el año 93 cuando murió mi papá. Nunca me encontraron. Yo estaba en Texas estudiando y no me pudieron encontrar para avisarme que mi papá había muerto. Y cuando yo supe que mi papá había muerto, yo recuerdo que en mi corazón yo sentía punzadas, como que alguien me estaba picando con un alfiler, por el dolor que sentía. Yo nunca tuve una relación muy cercana con él. Cuando yo estaba estudiando en el seminario en el año 93, yo fui a El Salvador y fue la única vez que yo hablé con mi papá. En todo el tiempo, fue la única vez que hablamos. Pero ese momento marcó tanto mi vida que cuando él murió, yo sentía punzadas. Ahora que murió mi mamá hace poco, a mí me costó tanto, yo trataba de llorar y no podía.
y sentía en mi corazón una angustia, un dolor, algo que me oprimía en el corazón. Y a veces uno pasa situaciones críticas en las cuales ni las lágrimas le salen, hermano. Pero uno siente allá en el corazón un dolor indescriptible. Hay gente, a mí me acuerdo que la gente venía y decía, lo sentimos mucho, le damos el pésame, pero esas palabras te suenan huecas. Porque tú sientes en tu corazón un vacío tan grande. Sientes un dolor indescriptible. Sientes que no importa las palabras que te diga la gente, nada de eso te va a dar consuelo. Pero la palabra dice que aún en esas situaciones críticas, a pesar de que yo trate de alejarme y tratar de escapar de los problemas, dice que la mano de Dios siempre me va a guiar. En el Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Vea la pregunta que es el salmista en este momento. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti no deseo nada en la tierra. Yo tengo que entender, hermano, que Dios no se queda encerrado en estas cuatro paredes. Cuando yo me voy de aquí al templo, Dios sigue estando conmigo. Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, nadie puede evitar que vengan problemas, nadie. Nadie está curado, nadie está vacunado contra eso. Cada persona tiene que enfrentar sus propias cargas. En el versículo 11 dice el salmista, y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Cuando habla de las tinieblas aquí, habla de que muchas veces yo trato de alejarme de Dios. Irme donde no haya nada que me recuerde a Dios. Yo me recuerdo siendo creyente joven, que yo estaba en esa crisis de saber si era o no era salvo. Yo me acuerdo que alguien me invitó a ir a una discoteca. Yo era nuevo creyente, había recién llegado a Montreal. Y yo me recuerdo que alguien me dijo, no, deja eso, de Dios eso no funciona, vete conmigo, vamos a ir a la discoteca. Me llevaron a no me acuerdo dónde fue, por allá en San Catherine, la discoteca. Yo era nuevo creyente. Me recuerdo que llegué a la discoteca y estaba ahí y de pronto empezó como una vocecita a decirme, ¿qué estás haciendo acá? O sea, yo asustado porque decía, ¿quién me está hablando? ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. O sea, tú no tienes que estar aquí. Yo empecé a ver a la gente que supuestamente bailaba feliz en la discoteca y yo los veía, les veía la cara tan vacía, que sonreían, pero en lo profundo de sus ojos se veía la tristeza, la soledad. Que el momento que paraba la canción de sonar, la gente se hacía a un lado y veía la tristeza que en sus ojos, y de pronto agarraban el trago y la tristeza todavía, cuando tomaban el trago se veía un poquito de alegría, y cuando terminaban de tomar el trago otra vez la tristeza. Solamente Dios puede ayudarnos. Solamente Dios puede sostenernos en medio de las dificultades. Aún las tinieblas, dice, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son la luz que las tinieblas. En el Salmo 40, en Isaías 43, versículo 1, tenemos que entender que Dios ha prometido estar con nosotros a cada momento de la vida, hermano. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos crisis. Pero una de las cosas que yo tenemos que recordar, que no importa dónde yo quiera ir, mi hermano, Dios nunca me va a dejar de perseguir. Dios nunca va a dejar de estar conmigo. Dios siempre va a estar ahí cuando yo estoy en medio de esa necesidad. Isaías 43, versículo 1 dice, ahora se dice, Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. Con todo lo que está pasando en el mundo, a uno le da miedo, hermano. Uno ve las cosas en Cuba, ve las cosas en Venezuela, ve las cosas en Irán, y da miedo con todo lo que está pasando. ¿Sabe que hay gente que está planificando no tener hijos porque dice, con lo que está pasando en el mundo, ¿para qué traer hijos? O sea, da miedo, hermano. O sea, todavía aquí en Montreal no ha pasado nada, pero en otros lugares la gente vive con miedo. En Estados Unidos ahorita, hermano, la gente tiene miedo, como están en guerra, cualquier loco se le va a ocurrir poner una bomba en cualquier lugar. La gente tiene miedo. Pero el Señor dice, no temas, porque yo te redimí, es decir, yo te di la salvación, te puse nombre, mío eres tú. Es decir, no importa la situación que esté pasando, Dios me da la seguridad que yo sigo estando en sus manos. En el versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, es decir, vas a pasar por las aguas. Va a haber problemas, hermano. Aquí nadie está curado de problemas. Todos tenemos en algún momento que enfrentar enfermedad.
Después de que usted pasa a los 40, empiezan los achaques. Y ahora que fui a El Salvador, me fui al médico, parecía farmacia. Toda la maleta traía de medicinas, hermanos, que me dieron. Que para la próstata, que para para tantas cosas, para el sueño, para un montón de cosas, hermano. Yo estaré contigo, dice, cuando pases por las aguas. No es que si vas a pasar, no vas a pasar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Va a haber problemas. Mañana usted puede ir a un examen médico normal y le pueden decir que hay una enfermedad incurable. Todos estamos propensos a pasar crisis y nadie prepara. Usted se prepara, dice, este mes quiero tener solamente 3 problemas. No, hermano, los problemas vienen a nuestra vida y sabemos que van a estar ahí. Pero dice, yo cuando pasen los problemas, yo voy a estar contigo a cada momento. En el versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía se da por ti. Hermano, Dios ha pagado un precio grande por nosotros. A veces los problemas nos hacen sentir como que a Dios no le importara lo que estamos pasando. Pero la cruz nos recuerda cuántos realmente somos importantes para Dios. Dios quiere que entendamos que los problemas siempre van a estar, hermano. Nunca vamos a dejar de tener problemas mientras estemos en este mundo. En Isaías 57:15, uno no experimenta la gracia de Dios sino hasta que llega hasta el fondo, cuando ya nadie te da ninguna solución. Hermano, muchas veces Dios te saca de situaciones que nadie más puede solucionar, pero tenemos que entender que Dios es el que decide a final de cuentas cómo va a ser la manera de actuar de Él en nuestra vida. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde corazón. Cuando yo estoy en esa crisis, cuando siento que nadie me puede entender, Dios está ahí. Cuando estoy en esa crisis y siento que la mejor solución es tirar la toalla, Dios está ahí. Cuando siento que ya mi fuerza no me funciona, cuando yo no tengo ninguna esperanza para seguir adelante, Dios está ahí. Cuando todos se alejaron y nadie realmente quiere o se interesa en mí, Dios está ahí. Incluso cuando oro y siento que la oración no pasa del techo, Dios sigue estando ahí. Cuando me dijeron que no hay cura para mi enfermedad, Dios sigue estando ahí. Cuando me quiten el trabajo, Dios sigue estando ahí. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Todos pasamos problemas, hermanos. Pero la diferencia es cuál va a ser mi actitud frente a esos problemas. Voy a tratar de solucionarlos en mis propios medios. Voy a tratar de enfrentarlos en mis propias fuerzas, o voy a buscar a Dios realmente en ese momento de crisis. Y yo quiero ejemplificarle esto. Hermana Corita, ¿me ayuda, por favor? Una taza de agua caliente, por favor. Es que se esté durmiendo, le voy a tirar el agua. Cuando el agua caliente, hermano, es una... Aquí está ya. Gracias, Danilo. ¿Está muy caliente? No tiene que estar caliente. Caliente. Que hierva, que me queme. Caliente, muy caliente. Que esté caliente, que esté hirviendo. Hermano, el agua caliente es una figura de los problemas que llegan a nuestra vida. Cuando usted mete el dedo en el agua, es claro que se quema. El cuerpo reacciona. Y es normal, hermano. Los problemas en nuestra vida, nadie planifica problemas. Los problemas llegan sin pensarlo. Son cosas que van a pasar en nuestra vida. Son situaciones que se van a enfrentar. No importa la edad, hermano. Cada persona tiene sus problemas. Hay cosas que los chicos pasan en las escuelas que uno dice, pero eso es normal. Sí, pero para ellos es una crisis, hermano. Cuando un muchacho, un adolescente, la niña que le gusta, le dice que no, para él es un problema, es una crisis. Gracias, hermana Cora. ¿Usted va a seguir el mensaje? No, hermanito. Bueno. Está caliente, está caliente, hermano. Ahora, usted tiene 3 opciones con esta agua caliente. Si usted agarra una papa, cuando usted toca la papa, ¿qué textura tiene la papa? ¿Es suave o dura? Es muy dura. Muchas veces cuando uno entra en problemas, está así como la papa, muy duro de corazón. Dios te habla y te habla y te habla y no quieres.
sea, Dios te da a través del mensaje, hay personas que te hablan y te dicen, mira, cambia esta situación en tu vida, pero me mantengo duro como la papa. Entonces Dios permite el problema, el agua caliente, y cuando yo meto la papa en agua caliente y la dejo ahí un momento y esa agua hierve, la papa se vuelve suave, blanda. Entonces muchas veces Dios sabe que la única manera en que yo puedo ablandar mi corazón y escuchar su voz es a través del problema, a través del agua caliente. Puede ser que usted esté ahorita tratando de salirse del agua caliente y dice, no te voy a dejar salirte hasta que el agua haga el efecto en tu vida y suavices tu corazón, porque te estoy hablando una y otra vez y no entiendes. ¿Cuántos de aquí somos papas? Nos cuesta, hermano. Entonces Dios tiene que permitir el agua caliente en nuestra vida para que podamos entender que las cosas hay que hacer de una manera diferente. El sufrimiento no es malo, el sufrimiento muchas veces es la escuela que Dios usa para enseñarme a hacer las cosas diferentes. Ahora, la papa es dura, pero cuando pasa de la crisis, pasa por el agua caliente, sale suave. Pero hay gente que es diferente, que no son papas, hay gente que son huevos. Cuando usted agarra el huevo, usted lo quiebra fácilmente porque el huevo es suave. Son gente que cualquier crisis se desinflan. Son personas que cualquier problema, hermano, los botan. Cualquier problema los aleja de la iglesia. Cualquier problema los aleja de Dios. Cuando hay crisis, piensa que Dios no los ama. Y son gente que siempre hay que estar dándole palabras de ánimo, porque son gente que no puede enfrentar ni una gripe. Le da una gripe y ya no vienen a la iglesia porque Dios no los ama. Porque ¿cómo permitió que tuvieran una gripe? Entonces Dios permite meter a esos huevos en el agua caliente. Ahora, ¿cómo sale el huevo después de estar en agua caliente? Sale duro, hermano. Sale fortalecido. Ahora, si usted agarra un huevo duro y le da un huevazo a alguien, hace daño, hermano. Entonces, muchas veces, posiblemente usted sea huevo, que sea muy suave. Dios te habla suavecito, con amor, con cariño, y no entiendes. Nos dice, bueno, como no entiendes, por la buena te voy a hacer entender las cosas por la mala. Y a veces nos quejamos. Y a veces pensamos que Dios no nos ama. A veces pensamos que a Dios no le interesa. A veces pensamos que Dios es un Dios malo. A veces pensamos que a Dios no le interesa lo que estoy pasando. Y sigo orando y orando y digo, no, pero es que Dios tiene que moldearme a través de la prueba para que entendamos que el corazón de Dios es diferente al corazón que nosotros pensamos. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios muchas veces es suave, incluso aún a través del mensaje Dios te dice, oye, cambia esta situación. Pero como no quieres, Dios te mete en agua caliente y sales entonces fortalecido, entendiendo que las cosas siempre se hacen a la manera de Dios. Pero el agua caliente muchas veces Dios las usa y Dios me da a mí la capacidad de entender que yo puedo usar las circunstancias para bendecir mi vida. Y en lugar de ser huevo, y en lugar de ser, ¿cuál es el otro? Papa, yo voy a hacer café. Entonces yo agarro, hermano, yo no estoy supuesto a tomar azúcar, pero voy a tomar azúcar. No está mi esposa, ¿verdad? Es el mismo agua caliente, hermano. Esa misma agua, la misma situación que hizo que la papa se hiciera suave. Café salvadoreño, hermano. No, el café hondureño es sabroso, hermano. El café hondureño es rico. En la Toyota de Laval, el café que sirven ahí es hondureño. Qué rico, hermano. Sabroso. Es que estoy nervioso, hermano. Nunca había hecho café en público. Ahora, es la misma agua caliente. Pero ¿verdad que el café no se endurece? El café se aguada. ¿Qué es lo que hace el agua caliente con el café? Se mezcla. Ahora, ¿quién influye a quién? Y a partir de ahora ya no sabe a agua caliente. ¿Ahora sabe? Está bueno. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere ser usted? ¿Papa, huevo o café? El café, hermano, enfrentó a la misma crisis, el mismo agua caliente. Pero el café aprovechó para eso caliente, esa temperatura, para dar sabor.
Cuando yo entiendo que Dios está conmigo en medio de los problemas, hermano, en medio de las crisis, yo sé que no importa lo que venga. Dice la Biblia que Dios y yo somos mayoría. Dice la palabra que Jehová está conmigo como un poderoso gigante. De verdad, claro que viene, hermano. Yo le decía, cuando estaba acostado en esa cama el jueves en el hospital, yo empecé a orar: Señor, por favor, que no haya dolor, que no me duela, que no me muera. Porque, hermano, le hacen a uno afirmar que si en la anestesia hay un problema, si uno se muere no es culpa de ellos. Y claro que da miedo, hermano. ¿O no se pone usted nervioso cuando le hacen firmar que si se muere o le pasa algo? Hermano, hay gente que se ha muerto. Creo que a Suandi le pasó, ¿no? Se quedó, o sea, tuvieron que hacer choques eléctricos para revivirlo. No, yo cuando me contó Suandi estaba más asustado todavía. Y decirle: Señor, por fuera allá acostadito, Señor, por favor. Nada más vi que la enfermera metió el líquido en el suero y ya no escuché nada. Cuando abrí los ojos, le dije: ay, no han empezado. Y me dice: no, ya se puede ir, ya terminamos. Dios es bueno. Pero otra vez usted decide: ¿quiere ser huevo, papa o café? En la prueba yo puedo salir, hermano, más fortalecido, porque yo sé que Él ha estado conmigo a cada momento. No importa lo que sea. Hoy hablábamos en la mañana con Marisela. Le decíamos: estamos orando por ella. No es fácil. No es fácil. Pero Dios sabe el trato que tiene con cada uno de nosotros. Pero usted y yo decidimos, cuando venga la prueba, la dificultad, si vamos a comportarnos como esa papa que es dura y que no quiere ceder al Señor. Vamos a ser como ese huevo que con cualquier cosa se cae y Dios tiene que fortalecerte para poder enfrentar las cosas. Vamos a ser como el café, que le cambia el sabor a las circunstancias, porque se da cuenta que no está luchando solo, sino que depende y cuenta con un Dios que es todo poderoso. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor, delante de ti, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Señor, reconocemos que las dificultades van a venir, Señor, todo el tiempo, a cada momento. Pero, Padre, ese corazón duro que muchas veces tenemos, que tú nos hablas y que tú, Señor, nos das un mensaje de esperanza, de consuelo, y que muchas veces nos cuesta aceptarlo, Señor. Gracias porque a veces las dificultades nos hacen, Señor, ser suaves, ser dóciles delante de ti, Señor, y poder aceptar lo que tu palabra dice, Señor. ¿Verdad? Porque muchas veces somos como el huevo, Señor, que somos suaves, que cualquier cosa nos desarma, que cualquier golpe de la vida, Señor, nos hiere, y creemos que a ti no te interesa lo que estamos pasando. Pero las pruebas vienen, Señor, y como tu palabra dice, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque tú, Señor, has empezado la buena obra en nosotros y la vas a terminar hasta el fin, Señor. Tú nos ves ya como un producto terminado, nos ves ya sentados en lugares celestiales con Cristo. Aún por la dureza de nuestro corazón, aún con esa falta de carácter, Señor, cuando vienen las pruebas, tú quieres que entendamos, Señor, que tú estás haciendo una obra maravillosa en nosotros. Sí, los problemas están ahí, son reales, pero también tú eres real y tú eres todopoderoso. No hay problema que sea más grande que tú, Señor. Amado hermano, Dios quiere darle sabor a tu vida. Dios quiere que entiendas que ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario fue un precio eterno, grande, enorme, ilimitado. Él dio la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios sabía todas las crisis que ibas a pasar en tu vida, pero Dios ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice en la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, vas a estar conmigo. Tu palabra dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Señor, gracias, porque aun cuando oro, Señor, y no sé, Señor, cómo expresarte lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo, dice tu palabra que el Espíritu Santo intercede delante de ti con gemidos indecibles. Y Señor, hoy en el nombre de Jesús yo quiero levantar mis manos delante de ti, Señor, clamar y decirte: Señor, no voy a ser duro corazón, no voy a ser débil, Señor, voy a confiar en ti, voy a poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor.
Porque a pesar de mis fracasos, a pesar de mi incredulidad, muchas veces tú sigues obrando en mi vida y nunca te das por vencido, Señor.